¿No sería genial poder potenciar tus efectos de realidad aumentada con las imágenes generadas con una inteligencia artificial? Podemos ver varios ejemplos en las redes sociales. Lamentablemente, no todos los creadores han revelado todo el proceso. Por eso hice este tutorial. Hoy te enseñaré cómo utilicé Midjourney para generar una textura y además voy a hacer el proceso entero para llevar esta textura hacia Lens Studio y así crear un lente de Snapchat. Y lo mejor de todo es que dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Hace unos días hice un tutorial con Cryon y ahora hablaré de otra plataforma de inteligencia artificial llamada Midjourney y déjenme decirles que es mi favorita. Todos los días genero imágenes con esta plataforma. Brevemente explicaré qué hace Midjourney. En sencillo, es una inteligencia artificial que te permite, a partir de lo que escribas, la generación de imágenes tomando como referencia millones de otras imágenes que van fusionándose para dar un resultado relacionado a tu frase. Por eso, nosotros podemos escribir MetaHuman Deus Magic y estos son los resultados. Si somos más precisos, podemos generar cosas más potentes como esto. ¿Se ve tan genial? Últimamente estoy trabajando en la generación de texturas para usarlo como base. Ojo, como base he dicho, pues la idea es que estas imágenes nos sirva de inspiración o de sustento para iniciar nuestros proyectos. Igual, es importante aclarar que cada plataforma tiene sus políticas de uso. Me aseguré que se activen estas condiciones teniendo la versión pagada. Ten en cuenta que estas condiciones se pueden ir modificando con el tiempo, así que siempre lee la documentación. Vamos a crear una textura de una momia. Para eso escribiré lo siguiente. Esperemos que cargue. Ya tenemos las primeras imágenes. Podemos seguir modificando según tu elección. Yo elijo esta y generaré más variables. La que te parezca la indicada, la escalaremos. Mira la calidad. Revisemos la documentación del Lens Studio. Nosotros utilizaremos Body Mesh. Por eso es importante saber cómo funciona y qué necesitamos para hacer bien un proyecto. En esta ocasión, necesitamos descargar archivos de referencia. Estos son. Hay dos objetos 3D que indican los tipos de pose. Por ejemplo, vemos la pose A y la pose T. Y también tendremos un Body Mesh V. Este será clave para el tutorial. Ahora vamos a entrar a la parte fundamental del prototipo, que es modificar o adaptar tu imagen base. Debemos diseñar según tu idea creativa. En mi caso, he agregado mi textura. Luego agregué el Body Mesh V para que sea nuestra guía. Le hacemos clic en rasterizar. Lo que haré es duplicar todas estas imágenes para cubrir todo el lienzo. Trataré de fusionar las imágenes para que se vean más realistas. Ojo, no tiene por qué ser tu camino. Combino todas las imágenes. Pondré la capa del Body Mesh encima. Y con varita mágica seleccionaré el exterior del Body Mesh. Luego cambio de capa. Y ahora estamos con nuestras imágenes, pero manteniendo la selección anterior. Ahora sí, borramos. Quedaría de esta manera. Ocultamos el Body Mesh. Y ahora se ve mucho mejor. ¿Qué te parece?
Exportamos nuestra imagen en formato PNG. Ahora vamos hacia Lens Studio. En Lens Studio utilizaremos la plantilla llamada Body Mesh. Esperemos que cargue. Lo primero que veremos será el ejemplo de Sci-Fi Suite. Puedes revisar los otros ejemplos. Básicamente son diferentes trajes y efectos especiales que se pueden agregar en el cuerpo. Revísalos con detenimiento para que sepas cuál usar exactamente. Yo me quedaré con el Sci-Fi Suite. En esta jerarquía existen dos body tracking. Y obviamente también tendrán un body mesh y un cinturón. Este último no lo vamos a necesitar, así que lo ocultaremos. Cada body mesh tiene un mesh específico. Este primero tiene uno llamado No Head. Y también aparece su material. Lo eliminamos para reemplazarlo más adelante. Lo que te quiero mostrar es que esta plantilla tiene diferentes meshes. Si teníamos uno llamado No Head, ahora usaremos uno llamado Body Mesh 0. Ahora ha cubierto todo el cuerpo, y es exactamente lo que queremos. Crearemos un material Unlit. En textura le agregaremos nuestro archivo. Y listo. Acá tenemos a nuestra momia. Reemplazaré la textura y el material para nuestra segunda persona. Pero como que falta algo, ¿no? Así que vamos a seguir mejorando. Borro los archivos que no necesitamos, pues la plantilla pesa más de 2 megas. Y ahora la tendremos optimizada. Lo que haremos ahora es hacernos invisibles para que solo se vea nuestra momia. Para eso entramos a Asset Library. Te recomiendo siempre ver este apartado. Siempre están actualizando con cosas interesantes. Nosotros elegiremos Body Eraser. Lo importamos. Tenemos nuestro archivo en Assets. Antes de subirlo en la jerarquía, debemos agregar la capa Orthographic en la cámara principal. Luego subiremos el archivo. Este Body Eraser tiene un montón de variables a utilizar. En nuestro caso, solo trabajaremos con Bleeding Material. Cambio este material y elijo Final Merge. Y listo, acá lo tenemos. Hacemos algunos ajustes. Y ahora sí, vamos a probarlo. ¿Qué te parece? Me encanta el resultado. Obviamente es solo un prototipo. Esto es solo el inicio, pues estoy trabajando en un lente personal donde utilizo la misma lógica para generar algo mucho más potente. Espero que te haya gustado. Recuerda siempre leer la documentación de estas plataformas de inteligencia artificial para usar adecuadamente las imágenes generadas. Espero que te haya servido este video y sobre todo entiendas un poco más lo que es Midjourney. Como ya sabes, dejaré mis archivos en mi Patreon. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.